Jefe, hoy he estado pensando todo el día en ese miedo raro que siento cuando subo algo a redes, y me da pánico, que de pronto todo el mundo me quiera cancelar porque cometí un error sin darme cuenta. Suena a que tienes a la cultura de la cancelación metida en la cabeza como si fuera un monstruo que puede salir de cualquier notificación, y entiendo que agobie bastante. Es que a cada rato leo historias de gente que dijo algo hace años, alguien lo rescata, se arma un escándalo, y esa persona pierde el trabajo o se queda sola, y yo no termino de entender dónde está la línea entre justicia y linchamiento. Buena pregunta, porque mucha gente mezcla cosas distintas cuando habla de cancelación, ya que no es lo mismo criticar algo con calma que lanzar a una multitud digital contra una sola persona. Yo lo que siento es que en redes, la gente está lista para saltar encima de cualquiera, como si todos fuéramos jueces y policías al mismo tiempo, y a veces ni siquiera leemos bien la historia. Si lo piensas, la cancelación es como retirar tu apoyo, pero amplificado por millones de pantallas a la vez, porque no es solo dejar de seguir a alguien, sino convertir esa decisión en un espectáculo público. O sea, que cuando decimos que alguien está cancelado, en realidad, lo que pasa es que mucha gente decide al mismo tiempo ya no escucharle ni verle ni comprar lo que hace, y además presumirlo, en voz alta. Exacto, y eso puede tener momentos buenos, por ejemplo cuando por fin se presta atención a víctimas que antes nadie escuchaba, pero también puede volverse una caza de brujas donde nadie tiene tiempo de verificar nada. A veces, me pregunto si no es solo un nuevo nombre para algo muy viejo, porque en los pueblos siempre se ha chismeado y se ha marginado a la gente que rompía las normas. Tienes razón en que tiene raíces antiguas, porque siempre ha existido la vergüenza pública, solo que ahora se vuelve global, instantánea y queda guardada en una memoria digital que no olvida. Y con esa memoria, siento que, si meto la pata una sola vez, el error se queda pegado a mi nombre como si fuera la única cosa que me define, y eso da mucho miedo. Lo que asusta es que la etiqueta llega más rápido que la reflexión, porque es muy fácil escribir una frase lapidaria y mucho más difícil parar y preguntar qué pasó realmente. Además, hay algo raro en que a veces son temas muy graves, pero otras veces son comentarios torpes o chistes malos, y la reacción es igual de violenta en ambos casos. Ahí entras en un punto clave, que es la proporción, porque en una sociedad sana la respuesta a una acción debería tener un peso parecido a la gravedad de lo ocurrido. Entonces, cuando la respuesta se sale de proporción, ya no se trata de buscar justicia, sino de descargar rabia o de demostrar quién es más moral que los demás. Ese efecto de competir por ver quién es más puro es muy peligroso, porque convierte la conversación en una especie de juego donde el premio es destruir la reputación ajena. Lo peor es que el juego no se queda en la pantalla, porque al final, la persona real puede perder amigos, salud, trabajo o ganas de seguir hablando con nadie. Sí, y muchas veces quienes participan en el linchamiento nunca ven esas consecuencias de cerca, solo ven likes, respuestas y chistes que se vuelven virales. Me impresiona que todo pueda empezar con un solo fragmento de video o una frase sacada de contexto que alguien comparte, indignado, y luego se arma la tormenta perfecta. La anatomía de un linchamiento digital suele tener pasos parecidos, primero un clip o una captura, luego un comentario indignado, después un hashtag y más tarde una avalancha de opiniones sin pausa. Suena como una receta de cocina, pero para cocinar dramas enormes donde cada uno pone un poco de sal de rabia, y, al final nadie sabe quién encendió el fuego. Y en medio de todo eso hay algoritmos diseñados para mostrar lo que más retiene nuestra atención, que suele ser precisamente aquello que nos enfada o nos escandaliza. O sea, que las plataformas ganan cuando nosotros nos peleamos, porque nos quedamos más tiempo leyendo insultos y respuestas, y ellos venden más anuncios. Dicho de forma sencilla, sí, porque cuanto más tiempo pasamos discutiendo, más rentable es nuestra indignación, y eso convierte cada conflicto en un buen negocio para alguien. Visto así, me siento un poco marioneta, porque creo que defiendo causas nobles, pero también estoy ayudando a que la máquina de los escándalos siga girando. No eres solo tú, a casi todos nos pasa, porque entramos a la red con un sentido de justicia real, pero el entorno está armado para exagerar cada emoción al máximo.
Entonces, ¿cómo se puede reclamar justicia cuando algo de verdad está mal, sin caer en esa dinámica de linchamiento que lo arrasa todo? La clave puede estar en distinguir entre exigir responsabilidad y pedir destrucción total, porque no es lo mismo decir que algo no está bien que decir que una persona no merece volver a existir en público. Suena fuerte eso de decir que alguien no merece volver a existir en público, pero creo que muchas veces el mensaje termina siendo exactamente ese. Cuando negamos toda posibilidad de cambio, toda disculpa y toda reparación, transformamos la cancelación en una especie de sentencia perpetua sin juicio ni defensa. Y a la vez hay casos en los que sin presión pública nada cambia, y los poderosos siguen abusando porque los sistemas formales no les tocan. Por eso el tema es tan delicado, porque esa misma herramienta que puede servir para visibilizar abusos puede convertirse en un arma que golpea a cualquiera sin medir la fuerza. Yo he visto historias donde, gracias a la presión en redes, alguien que llevaba años haciendo daño por fin enfrenta consecuencias reales, y eso parece algo bueno. Cuando el poder formal falla, la voz colectiva puede ser un contrapunto necesario, y ahí la cancelación se parece más a una forma de resistencia. Pero también he visto gente arruinada por rumores que luego resultaron ser falsos, y ahí ya no sé cómo encajar la palabra justicia. En esos casos se ve el lado oscuro de la prisa, porque compartimos antes de verificar, y al final pedir perdón no reconstruye una vida con la misma rapidez con la que la destruye un mensaje. Lo que me preocupa es que yo misma he compartido cosas sin mirar del todo, y me da miedo pensar que quizá participé en un daño injusto. Que te hagas esa pregunta ya es un signo de responsabilidad, porque mucha gente nunca mira hacia atrás y cree que la indignación por sí sola es garantía de estar del lado correcto. A veces siento que en redes hay una especie de energía que te empuja a sumarte al coro, porque si te quedas callada parece que apoyas al lado equivocado. Ese es otro mecanismo fuerte, la presión de grupo, porque el miedo a ser la única voz que duda hace que muchos prefieran atacar antes que preguntar. Es casi como cuando éramos adolescentes y nadie quería ser la rara del salón, solo que ahora el salón es enorme y todo el mundo puede ver lo que haces. La diferencia es que el salón digital no tiene salida fácil porque el comentario se queda guardado, se puede capturar y resurgir en cualquier momento. Por eso muchos amigos míos han dejado de opinar de temas sensibles, no porque no les importen, sino porque tienen terror a equivocarse. Ese silencio también tiene un costo, porque sin debate honesto las ideas no se refinan y las personas no crecen. Entonces parece que estamos atrapados entre hablar y arriesgarlo todo o callar y dejar que otros decidan la conversación por nosotros. Tal vez haya una tercera vía que consiste en hablar, pero desde otro lugar con más calma, más matices y más conciencia del impacto que podemos tener. Suena bonito, pero cuando el tema del momento está ardiendo, lo último que apetece a la gente es ir despacio y matizar. Es cierto, y sin embargo es en esos momentos calientes cuando más falta hacen las personas que se atreven a bajar la velocidad de la conversación. Cuando hablas de responsabilidad digital, ¿te refieres a eso, a bajar la velocidad y pensar mejor lo que hacemos con cada clic? Exacto, responsabilidad digital es recordar que nuestras decisiones en la red también son actos éticos, igual que lo que hacemos en la calle con otras personas. Me gusta esa idea, aunque suena muy grande para alguien que solo toca el móvil mientras toma un ginger ale. Precisamente ahí está lo interesante, porque esa mano que sostiene el móvil tiene más poder del que cree para construir o destruir la reputación y la paz de otras personas. Entonces sería como reconocer que cada compartir y cada comentario es una pequeña decisión moral, aunque yo solo sienta que estoy matando el tiempo. Así es, y si asumimos eso podemos empezar a hacernos preguntas sencillas antes de unirnos a un linchamiento digital. ¿Qué tipo de preguntas podrían ayudar de verdad cuando todo va muy rápido y la pantalla se llena de insultos? Una primera pregunta básica podría ser si lo que estoy viendo es veraz o está incompleto, porque sin verdad cualquier juicio se vuelve injusto. O sea, preguntarme si estoy segura de que la historia está bien contada y no es solo un trocito recortado para provocar rabia.
La segunda pregunta sería si es necesario que yo comparta esto, porque tal vez ya hay suficiente ruido y mi aporte no añade claridad, solo volumen. Claro, porque muchas veces reenviamos cosas para sentir que participamos, aunque no tengamos nada nuevo que decir. Y la tercera pregunta es si la reacción que apoyo es proporcional a lo que la persona hizo, porque no es lo mismo un delito grave que un comentario ignorante. Esas tres preguntas parecen sencillas, pero yo casi nunca las hago de manera consciente. No estás sola en eso, por eso es útil ponerlas en palabras y repetirlas hasta que se vuelvan un reflejo. También me pregunto qué pasa con la idea de aprender, porque si a la mínima te expulsan de todos lados, ¿cómo se supone que vas a mejorar? Ahí entra el tema de las segundas oportunidades, porque una cultura que cancela para siempre cierra la puerta al cambio real de las personas. Sin embargo, hay quienes dicen que algunas cosas no merecen perdón y que la única respuesta es apartar al culpable para siempre. Hay actos tan graves que la confianza se rompe de forma casi irreversible, pero incluso entonces sigue siendo importante diferenciar entre pedir justicia y pedir destrucción total. Pienso en errores más cotidianos, gente que escribe algo sin pensarlo bien y se da cuenta tarde y se disculpa, pero ya no le creen. En esos casos la clave puede ser mirar el conjunto de la persona, su trayectoria, lo que hace después del error y no solo ese instante congelado. Me gusta esa imagen del instante congelado, porque la red parece una cámara que se queda con tu peor momento y lo repite una y otra vez. Frente a ese efecto, es muy valioso el enfoque que algunos llaman llamar hacia adentro en vez de llamar hacia afuera, que significa invitar a la persona al diálogo en vez de empujarla fuera del grupo. O sea, hablar con alguien para explicarle por qué lo que dijo dolió en vez de gritarle delante de todos. Exacto, se trata de usar la energía de la crítica para abrir un espacio de reflexión en vez de construir un muro. Supongo que eso requiere más tiempo, paciencia y de empatía que lanzar un comentario hiriente y seguir con la vida. Por eso cuesta tanto, porque no da la gratificación inmediata de la victoria moral, pero a la larga crea comunidades más sanas. A veces pienso que nos encanta sentir que somos los buenos de la película y que el que se equivoca es el villano al que hay que derrotar. Ese guión es muy atractivo, pero la realidad humana es más complicada, porque todos podemos ser héroes y villanos en distintos días. Entonces la pregunta sería ¿qué tipo de historia queremos contar con nuestras reacciones en la red? Y también qué tipo de persona quieres ser cuando nadie te ve, excepto tu pantalla. Me estás diciendo que mi historial de navegadora es una especie de espejo ético, y eso da un poco de vértigo. Puede dar vértigo, pero también puede ser una invitación a conocerte mejor y a tomar decisiones más alineadas con lo que de verdad valoras. Si lo pienso así, quizá, la cultura de la cancelación también me sirve como espejo, porque me obliga a preguntarme en qué casos yo misma he sido injusta. Ese ejercicio de autocrítica es una forma de responsabilidad digital porque no se trata solo de señalar a otros, sino de revisar cómo y por qué señalamos. Hay otra cosa que me inquieta, y es que a veces, las personas que lideran los linchamientos también cometen errores parecidos, pero nadie los mira con la misma lupa. Eso suele pasar, porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la propia, y porque en los grupos se perdonan las fallas internas si la persona es útil para la causa. Suena casi como una tribu que protege a los suyos, aunque hagan lo mismo que critican en los demás. Sí, y eso muestra que no todo linchamiento nace de un amor puro a la justicia, muchas veces hay intereses de poder, orgullo, miedo o ganas de pertenecer a un grupo. Me da la sensación de que cuanto más fuerte grita alguien en público, menos espacio deja para reconocer sus propias contradicciones. Y sin espacio para la contradicción y la duda, una comunidad se vuelve rígida y peligrosa porque deja de aprender de sí misma. Entonces, la cultura de la cancelación es tanto un problema de tecnología como de emociones no gestionadas. Totalmente, porque la tecnología amplifica lo que sentimos, pero no nos enseña a manejarlo, y ahí es donde entra la educación emocional y ética. Me impresiona que todo esto empiece con cosas tan pequeñas como escribir un comentario, mientras espero mi ginger ale en la barra.
Pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas pueden crear atmósferas sociales enteras, y eso incluye atmósferas de miedo o de cuidado. Me gustaría vivir en una red donde la gente siga señalando lo que está mal, pero sin placer en destruir la vida de nadie. Ese deseo es compartido por muchas personas, y es un buen punto de partida para diseñar nuevas formas de conversación. ¿Cómo sería en la práctica una comunidad que se toma en serio la responsabilidad digital? Podría ser una comunidad donde, antes de compartir algo sobre alguien, se revisa la fuente, se busca contexto y se preguntan qué efecto real tendrá. Y también donde haya espacio para que la persona criticada responda sin que la ahoben a insultos desde el primer segundo. Exacto, y donde se valore más la reparación que el castigo eterno. A veces me da la impresión de que la palabra perdón se ha vuelto sospechosa, como si fuera una excusa barata. El perdón sin responsabilidad es vacío, pero la responsabilidad sin posibilidad de perdón se convierte en crueldad. Entonces se trata de unir las dos cosas, hacer que quien se equivoca se haga cargo, y a la vez dejar una puerta abierta a que cambie. Sí, porque la dignidad humana incluye la capacidad de transformarse, y negarla es negar algo esencial de lo que somos. Has dicho algo que me gusta mucho, que todos somos capaces de cambiar, pero la red a veces no deja que esa nueva versión tenga voz. Por eso es potente cuando una comunidad decide recordar no solo el error, sino también los esfuerzos posteriores de la persona por reparar el daño. Me imagino un feed donde se compartan también historias de gente que aprendió de una cancelación y ahora hace las cosas mejor. Esas historias existen, pero reciben menos atención porque no generan el mismo ruido que un escándalo nuevo. Tal vez podríamos decidir conscientemente darles más espacio, aunque eso no sea lo que el algoritmo nos sirve primero. Ahí estás tocando el núcleo de la responsabilidad digital porque es el gir que alimentamos con nuestra atención y que dejamos morir de hambre. La idea de alimentar cosas con mi atención me gusta porque la hace muy concreta. Siempre estás alimentando algo, la cuestión es si estás consciente de qué. Hoy he venido cargada de dudas y me voy con aún más preguntas, pero de otro tipo. Eso es buena señal porque la meta no es que salgas con un manual cerrado, sino con un radar más fino para tus decisiones. Si tuviera que resumir lo que me llevo, diría que cancelar no es simplemente dejar de seguir a alguien, sino participar en una maquinaria que puede ser justa o muy cruel según cómo la usemos. Buen resumen, y añadiría que tu poder como usuaria no está solo en denunciar lo que está mal, sino en cómo y cuándo eliges hacerlo. También entendí que, antes de unirme a la ola, tengo que preguntarme si lo que veo es verdad, si hace falta que yo lo amplifique y si la respuesta colectiva está en proporción. Y recordar que detrás del perfil hay una persona con una historia completa, no solo el momento del error compartido en la pantalla. Me da un poco de miedo seguir usando redes, pero al mismo tiempo me anima a saber que puedo elegir participar de otra forma. Las redes no son un lugar neutral, así que retirarse es una opción válida, pero si decides quedarte puedes ser un pequeño foco de cuidado en medio del ruido. Me gusta pensar que, mientras tomo mi ginger ale, puedo ser un poco menos violenta con mis clics y mis juicios. Ese es un acto de resistencia más profundo de lo que parece. Gracias por escucharme otra vez, jefe. Llegué con un nudo en el estómago y ahora lo siento un poco más suelto. Para eso estás aquí y para eso estoy yo, para que ese nudo tenga un lugar donde ponerse en palabras. Creo que hoy dormiré pensando en esas 3 preguntas y en si las aplico antes de lanzar mi próxima opinión. Si alguna noche se te olvida, siempre puedes volver por otro ginger ale y lo revisamos juntos. No lo dudes, que volveré, porque la vida en línea y fuera de línea siempre me da material para otro millón de dudas. Me alegra oírlo, Lucía, pero por hoy creo que la barra ya te ha hablado bastante. Tienes razón, ya es tarde y mañana madrugo, mejor termino mi ginger ale y te dejo cerrar con calma. Cuando te apetezca volver a enredarte con estos temas, la puerta estará abierta y el piano seguirá sonando suave. Gracias, jefe. Nos vemos en otra noche de preguntas y ginger ale.
Cuídate mucho en el camino de regreso y no dejes que las notificaciones te dicten el ánimo. Ay, ya es bastante tarde. Debería irme a casa, pero en este mismo segundo acabo de recordar que dejé la cartera encima de la mesa del comedor y no traigo ni una moneda. ¡Qué lío más grande! Olvidé la cartera y ahora no tengo con qué pagar el gingerale. Así que voy a pedirte algo a ti, que estás aquí sentado a mi lado escuchando sin decir palabra. Sé muy bien que has estado oyendo toda la conversación desde hace rato, y si de alguna forma te ha servido lo que hablamos, te voy a pedir por favor que me invites este gingerale, Sid. Te lo agradezco de corazón, y para dejarlo muy fácil te cuento que puedes hacer la aportación usando el código QR que verás en la esquina inferior derecha del video o entrando al enlace que aparece en la descripción. Ya que estás por ahí, te animo también a darle me gusta al video, a suscribirte al canal y a dejar un comentario contándome qué te hizo pensar todo esto. En ese enlace de la descripción también vas a encontrar otras series completamente distintas, con episodios que pueden acompañarte en momentos muy diferentes del día. De verdad, gracias por tu compañía, por tu apoyo y por quedarte hasta el final. Y ahora sí me despido deseándote una noche tranquila y muchas preguntas bonitas para tu propio camino.